ante Dios. Le echaba la culpa por todo a este mundo de hoy. Me defraudaron los míos, mil penas sufrí, sin saber que en secreto alguien siempre rogaba por mí. Él estaba allí esperándome a mí, sin forzar, sin insistir, siempre estuvo allí. Y ese vacío que había se desvaneció. Desde que lo conozco, mi búsqueda ya terminó. Cada momento yo anhelo vivir a su lado. Cuánta paz pude haber yo sentido con solo invitarlo. Él estaba allí esperándome a mí, sin forzar, sin insistir, siempre estuvo allí. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. Porque solo Él nos puede sostener. Porque solo Él nos puede sostener. No adoréis a nadie más. No escuchéis a nadie más. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. No adoréis a nadie más. No escuchéis a nadie más. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. Nuestro tema de hoy: conversaciones con un testigo de Jehová. Conversaciones con un testigo de Jehová. Bien, debemos estar seguros de nuestra fe. Y esto incluye cómo exponerla, cómo defenderla. Desafortunadamente, la desviación de la fe, de la doctrina cristiana, produce cargas tan destructivas que nos impiden tener una verdadera relación con nuestro Salvador, una verdadera relación con el Padre. Hoy tocaremos este tema: conversaciones con un testigo de Jehová. El propósito es exponer las dificultades que se producen al interpretar la Biblia con textos sin tener el cuidado de examinar los contextos. Los cristianos tenemos un lema: un texto sin el contexto es un pretexto.
Un texto sin el contexto es un pretexto. Quiero recordarles que está bien aprender cómo defender nuestra fe. Está bien. Poder tener argumentos frente a otros grupos y argumentos verdaderos. Pero esto no vale de mucho si el cristianismo no produce una conversión día a día. El verdadero cristianismo es el que me da conocimiento verdadero, pero este me lleva a tener la experiencia personal de la relación con el Padre, conocer su voluntad, escuchar su voz, ser dirigidos. La palabra más la vida de oración. Veamos un primer tema en esto de conversaciones con un testigo de Jehová. La primera cosa es que nos preguntamos ¿es cierto que los testigos de Jehová no creen en Jesús? ¿Es cierto esto? Entonces tenga esta primera información. En realidad ellos sí creen en el Señor Jesús. Es muy importante que usted tenga en cuenta esto. Sí creen en el Señor Jesús. De hecho, ellos creen que tener fe en el Señor Jesús es esencial para la salvación. Tienen fe en Jesús, pero no creen todo lo que la Biblia dice acerca de Él o la interpretan a su manera. Una segunda cosa acerca de los testigos de Jehová. Es cierto que los testigos de Jehová no creen que Jesús sea Dios. Es cierto que ellos no creen que Jesús sea Dios. Pues ellos no creen que Jesús sea Dios. Y dicen que la mejor manera de aprender esta verdad es examinar lo que el Señor Jesús dijo sobre sí mismo. Y para ello utilizan textos bíblicos fuera del contexto y reflexiones aparentemente lógicas. Veamos algunas de estas reflexiones que ellos hacen. Veamos una reflexión A y acerca de la voluntad. Si Jesús es Dios, entonces Dios Padre y Dios Hijo deben tener la misma voluntad. Y ellos hacen la siguiente reflexión utilizando Juan 6:38. Mire lo que dice. Jesús dijo: he bajado del cielo para hacer no la voluntad mía, sino la voluntad del que me ha enviado. He bajado del cielo para hacer no la voluntad mía, sino la voluntad del que me ha enviado. Es muy importante que usted lea este texto. Aparentemente son dos voluntades diferentes, una voluntad superior y una inferior. Entonces la reflexión que hacen los testigos de Jehová es que esa declaración sería un tanto extraña si Jesús fuera Dios. Jesús dijo que Él no había bajado del cielo para hacer su propia voluntad. Dijo que había bajado para hacer la voluntad del que lo había enviado. Pero si Jesús fuera Dios, ¿quién lo envió entonces del cielo? ¿Y por qué tenía que obedecerlo y hacer su voluntad? Es una buena reflexión si leemos solamente este texto. Y si leemos solo este texto, aparentemente los testigos de Jehová tienen la razón. Veamos un punto B en las reflexiones de los testigos de Jehová acerca de Jesús, si es Dios o no. Entonces, acerca de sus enseñanzas. Pues debían de ser las mismas enseñanzas las del Padre como la de Jesús, si Jesús fuera Dios. Entonces los testigos utilizan Juan 7:16 y dice: Jesús a su vez les contestó y dijo: lo que yo enseño no es mío, sino que pertenece al que me ha enviado. Vaya, si leemos este texto, entonces las enseñanzas del Padre, de Dios Padre, son diferentes a las del Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo dijo: yo no enseño lo mío, no.
Yo enseño lo que el Padre me dio, lo que Dios me dio. Aparentemente tienen razón los testigos de Jehová si utilizamos solo este texto. Así que la reflexión de ellos es: de acuerdo con este versículo, ¿Jesús enseñó sus propias ideas? No, dijo que sus enseñanzas pertenecían al que lo había enviado. Entonces, ¿quién envió a Jesús? ¿Quién le comunicó las verdades que enseñaba? ¿No sería alguien más importante que Jesús? Después de todo, el que envía es superior al enviado. Un punto C, ¿es Jesús Dios? Entonces veamos acerca de lo que los testigos de Jehová reflexionan en la relación con Jesús y su Padre, la relación. Y utilizan el texto de Juan 14, 28. Y leemos: oyeron que les dije, me voy y vengo otra vez a ustedes. Si me amaran, se regocijarían de que sigo mi camino al Padre, porque el Padre, escuche esto, el Padre es mayor que yo. Vaya, si utilizamos este texto, entonces la primera reflexión que nos viene es que el Padre es mayor que Jesús, así que Jesús no puede ser Dios, porque Jesús es un ser inferior. Esa es la reflexión de los testigos de Jehová. Según este versículo, ¿cómo cree que se veía Jesús a sí mismo en la relación con el Padre? Pues el Padre es mayor que él. Veía a Dios como su superior. Un punto D. Acerca de la autoridad. ¿Es Jesús Dios? Pues veamos lo que reflexionan los testigos de Jehová acerca de la autoridad de Jesús. Y utilizan Mateo 28, 18. En este versículo Jesús dice a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. La reflexión de los testigos de Jehová entonces es la siguiente: ¿declaró que siempre hubiera tenido toda la autoridad Jesús? ¿Eso lo declaró? No. Dijo que le había sido dada. Entonces, la reflexión de ellos es: si Jesús fuera Dios, ¿cómo podía haber recibido más autoridad? ¿Y quién se la había dado? Buena reflexión, pero leyendo textos sin contextos. Un punto D, ¿es Jesús Dios? Entonces, ¿quién le hablaba y de quién recibía aprobación? Y utilizan el texto de Lucas 3, 21, 22. Leámoslo, dice: ahora bien, cuando todo el pueblo se bautizó, Jesús también fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma corporal como una paloma, y salió una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, yo te he aprobado. Tú eres mi Hijo, el amado, yo te he aprobado. Quiero hacerles una aclaración. En esta predicación solo estoy utilizando la Biblia de los testigos de Jehová. Así que estos versículos son leídos de la Biblia de los testigos de Jehová. ¿Cuál es la reflexión de los testigos de Jehová? ¿Cuál es la reflexión de los testigos de Jehová acerca de quién recibía aprobación Jesús? Utilizando este texto que acabamos de leer en Lucas 3, estaba Jesús orando. ¿A quién le estaba orando? ¿A quién? Otro detalle que conviene tener en cuenta es que después que Jesús salió del agua, alguien habló desde el cielo. ¿Qué dijo esa voz? Esta es una reflexión de los testigos de Jehová. ¿Qué dijo esa voz? Que Jesús era su Hijo, que lo amaba y que lo aprobaba. ¿Quién está diciendo esas cosas desde el cielo? ¿Quién? Bien, un punto F.
Son buenas reflexiones, ¿cierto? Buenas reflexiones. Solo que se les olvida un precioso detalle. Un punto F, la relación que tenían padre e hijo. Si Jesús es Dios, entonces ¿cómo así que tiene una relación padre e hijo? Y utilizan Juan capítulo 17, versículo 1. Leámosla. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y la reflexión de los testigos de Jehová. Dicen, Jesús se refirió a Dios como su Padre Celestial. Ahora bien, si usted me quisiera explicar que dos personas son iguales, ¿qué relación de parentesco utilizaría? La de dos hermanos, quizás dos gemelos idénticos, pero Jesús se refirió a Dios como el Padre y asimismo como el Hijo. Esa es una buena reflexión de los testigos de Jehová. Entonces, siguen diciendo ellos, ¿qué cree usted que estaba tratando de decir Jesús? Jesús está hablando de una persona que tiene más edad y autoridad que la otra. Bueno, pensemos en otro punto. Es cierto, un tercer punto acerca de estas reflexiones de los testigos de Jehová. Es cierto que los testigos de Jehová no creen en el Espíritu Santo. Hay una diferencia enorme con nosotros. Es cierto que los testigos de Jehová no creen en el Espíritu Santo. Y la reflexión que ellos hacen es, el Espíritu Santo es solamente una fuerza activa de Dios. No es una persona, ni no tiene voz, ni personalidad propia, y por supuesto, no es parte de una Trinidad. Eso lo dicen los testigos de Jehová y utilizan Juan capítulo 3, versículo 8. Dice, el viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, si es un viento, si es una fuerza, no es una persona. Esa es la gran reflexión que hacen. Así que para los testigos de Jehová no existe la Trinidad y el Espíritu Santo no es una persona. Enorme diferencia con nosotros. Veamos algún resumen de esto. Para el testigo de Jehová, escuchen bien, solo existe Dios Jehová, que es el nombre antiguo testamentario del Padre, de Dios. Solo existe Dios Jehová. Una segunda cosa, entonces para ellos Jesucristo es la primera creación de Jehová. Es muy importante en esta enseñanza que usted escuche y guarde esta segunda cosa que estoy diciendo. Ellos dicen que Jesucristo es la primera creación de Jehová. Una tercera cosa, el Espíritu Santo es solo una fuerza activa de Dios, no una persona. No tiene voz ni autoridad, no forma parte de la Trinidad. Y para ellos una cuarta cosa, por supuesto, la Trinidad no existe. La Trinidad no existe. Bien, vamos a responder algunas cosas de esto. Podríamos durar mucho tiempo porque hay que escrutar muchísimo la Biblia para afianzarnos en nuestra fe. Pero vamos a ver algunas cosas para responder a los testigos de Jehová con un tema número 2. Entonces el tema se llama la preexistencia de Cristo. La preexistencia de Cristo. Ahí está la enorme diferencia. Ellos dicen que Jesús fue creado, pero nosotros creemos que hay una preexistencia de Cristo. Entonces lo primero, aquí está el punto clave de la gran diferencia con los testigos de Jehová. Lo primero que notamos acerca de la enseñanza de los testigos de Jehová
es que sus conceptos están dados desde la perspectiva de Cristo encarnado, Cristo como hombre, Cristo encarnado, y no la reflexión de Cristo antes de la encarnación, Para ellos Cristo es un ser creado. Nosotros creemos en la preexistencia de Cristo antes de la encarnación. El testimonio de Juan Bautista, vamos a empezar a responder con textos hermosos en la misma Biblia de los Testigos de Jehová. Estoy leyendo la Biblia de los Testigos de Jehová. Si leyéramos en nuestra Biblia, ellos podrían decir que estamos interpretando mal, que la Biblia nuestra está equivocada. Así que leamos la propia Biblia de los Testigos de Jehová. Entonces el testimonio de Juan, ¿qué dice Juan? Juan 1:30 dice: este es aquel de quien dije, detrás de mí viene un varón que se me ha adelantado porque existió antes que yo. Y por la Biblia sabemos que primero nació Juan Bautista y luego nació Jesús. Pero Juan Bautista está diciendo que Jesús existía antes de él, la preexistencia de Cristo. Entonces les repito, vamos a utilizar la misma Biblia de los Testigos de Jehová. Esta Biblia se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras y voy a utilizar la versión de 1967. Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, versión 1967. Bien, y en esto la preexistencia de Cristo, un primer punto. ¿Tuvo principio Jesús? ¿Tuvo principio? En cuanto a su humanidad, Él tuvo principio, pues fue concebido por el poder del Espíritu Santo y nació de una virgen. En cuanto a su divinidad, Él no tuvo principio, pues ha existido desde la eternidad. Usted lee Hebreos 10:10 y alguien dice al Padre: me preparaste cuerpo. Un ser divino hablando que el Padre le había preparado un cuerpo, la humanidad creada. Isaías 9:6. Mire, en la Biblia de los Testigos de Jehová dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro, y por nombre se le llamará Maravilloso Consejero. Y escuche lo que dice en la Biblia de los Testigos de Jehová: Dios poderoso, con mayúscula, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Qué les parece? En la propia Biblia de los Testigos de Jehová, a Jesús se le llama Dios poderoso. Una segunda cosa, ¿cuáles son algunas de las evidencias para la eternidad de Jesús, el Hijo de Dios? ¿Cuáles son las evidencias? En Miqueas 5, versículo 2, en la Biblia de los Testigos de Jehová dice: y tú, oh Belén Efrata, el demasiado pequeño para llegar a estar entre los miles de Judá, de ti me saldrá aquel que ha de llegar a ser gobernante en Israel, cuyo origen, miren, por favor, es increíble que ellos digan que Jesús fue creado cuando habla en su propia Biblia de una preexistencia del Señor. Dice, cuyo origen es de tiempos tempranos, desde los días de tiempo indefinido. Esas son las tremendas contradicciones de los Testigos de Jehová. Quiero mostrarles un punto acerca de esto. La gran contradicción, el centro de todo esto, la gran contradicción de ellos. Y utilicemos esta terrible contradicción en el versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Leamos en la versión de los Testigos de Jehová. Dice: en el principio la palabra era,
Y la palabra estaba con Dios. Hasta ahí vamos igual a nuestras Biblias. Pero mire lo que dice al final de ese versículo. Y la palabra era un Dios con D minúscula. Un Dios, o sea que Jesús, la palabra de Dios, era un Dios con D minúscula. Muy importante esto. Guarde esto. Ellos dicen que Jesús era un Dios con D minúscula, o sea, un Dios creado. En nuestra Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En nuestras Biblias es con D mayúscula y dice que Jesús es Dios. En la de ellos, con D minúscula, dice que Jesús era un Dios creado. Ellos dicen creer en un solo Dios, en Jehová Dios, Dios Jehová. Y en el texto de Juan 1:1 dicen que Jesús era un Dios con D minúscula. Y escuchen esto, y creen que tener fe en ese Dios con D minúscula es esencial para la salvación, esencial para la salvación. Dios Jehová es todopoderoso y Dios con D minúscula, Jesús, un Dios creado, es solo poderoso. Eso es lo que ellos interpretan en Juan 1:1. O sea, que ellos creen en un Dios grande, todopoderoso, creador, y creen en un Dios pequeño, poderoso. Creen que el Dios grande creó al Dios pequeño. Muy importante eso. Ellos dicen que el Dios grande creó al Dios pequeño. Dicen que creen en un solo Dios, pero resulta que creen realmente en un Dios grande y en un Dios pequeño creado. Pero escuchen bien, si ustedes van a Isaías 43, versículos 10 y 11, de donde ellos obtienen su nombre, testigos de Jehová, dice algo tremendo, Leamos Isaías 43:10. Dice, ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová. Si se dan cuenta, de ahí sale el nombre de ellos, testigos de Jehová. Ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová. Aún mi siervo, a quien he escogido, para que sepan y tengan fe en mí, y para que entiendan que yo soy el mismo. Pero escuche bien lo que dice acá. Antes de mí, escuche bien lo que dice Jehová Dios. Antes de mí no fue formado Dios alguno, y después de mí continúo sin que lo hubiera. Antes de mí no fue formado Dios alguno, y después de mí continúo sin que lo hubiera, sin crear Dios alguno. Y el versículo 11 dice, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay Salvador. Dice, fuera de mí no hay Salvador. ¿Sí notan lo que dice? Vuelvo a repetir este texto tan importante. Jehová Dios dice, antes de mí no fue formado Dios alguno, ni después de mí formaré Dios alguno. Y además el versículo 11 dice, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay salvación. Así, tan claro como ellos, los testigos de Jehová, enseñan, este texto enseña otra cosa, diferente a lo que ellos enseñan. ¿No muestra este versículo que Dios nunca creó a ningún Dios? ¿No existe Dios creado? ¿De dónde viene entonces el que ellos llamen a Jesús un Dios creado? Es la contradicción más terrible, porque Isaías 43:10 dice que el Señor Jehová Dios, en el que ellos creen, no creó nunca, ni antes ni después creó Dios alguno. Pero Juan 1:1, ellos dicen que Jesús es un Dios creado, poderoso, y además en el cual deben tener fe para salvación. Porque como leímos en el versículo 11,
En el versículo 11 dice que solo Jehová, en Él solo hay salvación. Pero ellos dicen que necesitan creer en Jesús para salvación. Un punto B. Según la Biblia, los testigos de Jehová, Jesús es Salvador. En la Biblia, los testigos de Jehová. Pero leímos en Isaías 43:11 que Jehová dice: yo soy Jehová y fuera de mí no hay Salvador. Fuera de mí no hay Salvador. Mire la contradicción de ellos. Porque en Hechos capítulo 4 versículo 10 en adelante dice así: séales conocido a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quienes ustedes fijaron en un madero, pero a quien Dios levantó de entre los muertos, por este se halla este hombre de pie aquí, sano delante de ustedes. Esta es la piedra que fue tratada por ustedes los edificadores como de ningún valor, que ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y el versículo 12, ellos dicen que solo en Jehová hay salvación en el versículo 11 de Isaías 43, pero se contradicen con este versículo 12. Además, no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo que se haya dado entre los hombres mediante el cual tengamos que ser salvos. O sea que Jesús es Salvador. Si Jehová es Salvador y no hay otra persona fuera de Él en el cual hay salvación, y Jesús es Salvador y fuera de Él no hay salvación, únalo. Tiene que ser el mismo. Un punto C. Según la Biblia, este es tremendo, queridos hermanos y hermanas. Según la Biblia de los testigos de Jehová, estoy utilizando la Biblia de los testigos de Jehová, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Trataron de arreglarla y no lograron quitar todo. Por eso esa Biblia está llena de contradicciones, malas interpretaciones, manipulada. Isaías 9:6, según la Biblia de los testigos de Jehová, Jesús es Dios. Dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro, y por nombre se le llamará Maravilloso Consejero, Dios poderoso. A Jesús, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Y no está con D minúscula como si lo tienen en Juan 1:1, está con D mayúscula. Pero a mí me aterra este texto en la Biblia de los testigos de Jehová. Romanos 9:5, y no le he cambiado ni un punto ni una coma, está extractado de esa Biblia exactamente como ustedes lo ven ahí. Entonces Romanos 9:5 dice: a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo según la carne. Dios, que está sobre todos, sea bendito para siempre. Amén. En la Biblia de los testigos de Jehová. ¿Y qué le parece Juan 20:27 en la Biblia de los testigos de Jehová? Dijo entonces a Tomás: pon tu dedo aquí y ve mis manos, y toma tu mano y métela en mi costado, y deja de ser incrédulo y hazte creyente. Y el versículo 28, que el Señor nunca contradijo, el Señor Jesús, Tomás contesta. En contestación, Tomás le dijo: mi Señor y mi Dios. En la Biblia de los testigos de Jehová con D mayúscula. Tomás dice: mi Señor y mi Dios. Y el Señor no contradijo eso. ¿Qué les parece este punto D? Según la Biblia de los testigos de Jehová, Cristo es creador. Cristo es creador. Se supone que Dios es el único creador, pero en la misma Biblia de ellos, Cristo es creador. Juan 1:3, todas las cosas vinieron a existir por medio de Él, y sin Él ni siquiera una cosa vino a existir, lo que ha venido a existir. En su misma Biblia está mostrando que Jesús es creador.
colocan a Jesús como creador. Colosenses 1:16, porque por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Está hablando de creación. Todas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles. No importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades. Todas las cosas han sido creadas mediante Él y para Él. También Él es antes de todas las cosas. Por medio de Él se hizo que todas las cosas existieran. Este mismo versículo dice cómo es eso que Jesús fue creado. Si aquí en la misma Biblia de ellos dice que Jesús existió antes de todas las cosas y Él fue el que hizo todas las cosas. Dios creador. Un punto E. Según la Biblia de los Testigos de Jehová, Cristo es eterno. ¿Qué les parece esto? Según la Biblia de los Testigos de Jehová, Cristo es eterno. Ya lo habíamos leído, pero repitámoslo. Miqueas 5:2. Y tú, oh Belén Efrata, el demasiado pequeño para llegar a estar entre los miles de Judá, de ti me saldrá aquel que ha de llegar a ser gobernante en Israel, cuyo origen es de tiempos tempranos, desde los días del tiempo indefinido. También en la Biblia de los Testigos de Jehová, Cristo es omnipresente. ¿Qué les parece esto? En su propia Biblia, Cristo es omnipresente. Mateo 28:20. Jesús resucitado dice que se le apareció y dice, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Y miren, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. Va a estar con todos los creyentes y discípulos todos los días. Eso es omnipresencia. Él está diciendo que va a estar en todo lugar. Y en el versículo 20, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde se reúnan dos o tres en cualquier parte del mundo, ahí está Él en medio de ellos. Eso se llama omnipresencia. Vaya donde Job. ¿Y qué le preguntó el Padre? ¿Qué le preguntó Jehová el Señor? ¿Qué le preguntó al diablo? ¿De dónde viene? Dijo, de rodar la tierra. El diablo no tiene omnipresencia, tiene que ir de lugar en lugar. Pero Jesús dijo otra cosa. Donde dos o tres se reúnen, allí estoy yo. Qué hermoso esto. Un punto G. Según la Biblia, los Testigos de Jehová. Tremendo. Cristo es omnisciente. Esto solo es un atributo de Dios. Cristo es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce. Juan 2:24. Pero Jesús mismo no se confiaba a ellos porque los conocía a todos. Cristo omnisciente, todo lo conoce. Y un punto H. Según la Biblia de los Testigos de Jehová, Cristo es omnipotente. Cristo es omnipotente. Hebreos 1:3. Él es el reflejo de su gloria y la representación exacta de su mismo ser, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Si se dan cuenta lo que dice ahí, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de haber hecho una purificación por nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en lugares encumbrados. Y pudiéramos hablar cantidad de cosas sobre la Trinidad, sobre el ser todopoderoso, cada atributo, su santidad. Él es el primero, Él es el alfa y la omega, en la misma Biblia de los Testigos de Jehová. Así que debemos de estar muy felices de conocer que tenemos a Jesús, Dios, Jesús 100% hombre, Jesús 100% Dios, alguien que está sentado a la diestra de Dios Padre. Yo no puedo entenderlo de la Trinidad, pero lo enseña la Biblia. Pero es como si yo tratara de entenderme sabiendo que tengo un cuerpo, tengo un alma y tengo un espíritu. Soy
de alguna manera un tripartite también. Mi espíritu se mueve de una manera, mi alma se mueve de otra manera, mi cuerpo se mueve de otra manera, pero al estar unidos soy Gonzalo, uno solo. No podemos explicar la Trinidad, pero algo maravilloso es que la Biblia la enseña claramente, sin duda, sin duda. Así que el que murió en la cruz del Calvario es Dios mismo. Además sería la cosa más ilógica de este mundo. Dios crea al hombre, lo hace a su imagen y semejanza. El hombre cae, su creación cae. Dios empieza a perseguirlo y entonces sería ilógico que Dios no respondiera por su creación, sino que dijera, bueno, todos estos hombres creyeron en mí, cayeron, todos estos hombres se alejaron de mí, no los voy a dejar perdidos, voy a producirles salvación. Así que voy a crear un hombre y voy a crear un hombre llamado Jesús, un Dios creado, y se lo voy a entregar. Y vaya usted, muera a la cruz, entregue su vida por él. Eso es, o sea, Dios no está respondiendo por su creación, está jugando con nosotros que Jesús fuera creado. Pero lo maravilloso del amor eterno es que Él, Dios poderoso, respondió por su creación y vino, se hizo hombre y murió por nosotros, el Creador, el que todo lo puede. Entonces, Él es digno de la gloria, la alabanza y la honra. Así que Jesús está hoy, Dios Jesús está en medio de nosotros, resucitado, y por eso ser cristiano es emocionante porque puedo hoy cerrar mis ojos, puedo pasar tiempos con Él y saber que puedo escuchar su voz, que puedo sentir su presencia y que puedo esperar que el Señor me ayude en todas las cosas, resuelva cada situación y saber que un día voy a fenecer, voy a terminar mi paso en esta tierra, pero no voy a morir, me voy a encontrar cara a cara e iré a un lugar donde viviré para siempre, donde no hay dolor, ni angustia, ni temor, y seré eternamente feliz. Por eso es muy importante entender con quién estamos tratando, quién murió en la cruz del Calvario. Y si usted me está escuchando y está escuchando este mensaje por primera vez, yo le invito a que lea la Escritura, a que vaya a los Evangelios y conozca a Jesús, que está vivo y resucitado, y entregue usted su vida para que Dios sobre, cambiando su manera de pensar, para que cambie su manera de vivir y usted le encuentre el propósito no solamente a esta vida, sino le encuentre el propósito sabiendo que después de esta vida hay una vida eterna que puede ser en plenitud y grande. Pero también hay una vida en que si usted no entrega su vida al Señor Jesucristo, desechando la entrega, la muerte de Cristo, su crucifixión, usted estará separado para siempre del Señor. Es un buen tiempo para deleitarnos en el mensaje vivo, puro y eficaz. Cristo está vivo y resucitado. A Él sea la gloria, la honra y el poder por siempre. Amén y amén. Así es, así es. Jesucristo es suficiente. Si lo tenemos a Él, entonces lo tenemos todo. ¡Qué bueno! Estamos tan gozosos en esta mañana, amigo y amiga que nos ves y escuchas, de que hayas podido compartir con nosotros este tiempo tan maravilloso. Hoy el Señor está haciendo un llamado a tu vida. Un llamado de arrepentimiento para bien y no para mal. Él quiere librarte de las cadenas que hoy están atando tu vida. Vicios, pornografía, alcohol, prostitución, adulterios, drogas. Cosas por las cuales tienes la mirada apartada del Señor. Él también quiere sanarte de esa enfermedad que hoy padeces. Él quiere llenar tu corazón de alegría, gozo, esperanza.
Y una de las cosas más importantes que Él quiere darte son paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero también quiere darte vida y vida eterna. Tal vez tú hoy has escuchado este llamado y sientes esa inquietud en tu corazón por conocerle más. Y me preguntarás, hermano, ¿y cómo o qué debo hacer para que Él entre en mi vida? Allí donde estás, allí en tu lugar, no importa dónde, tal vez en la cárcel, en un hospital o simplemente en tu casa, te invito a que cierres tus ojos y repitas con todo tu corazón esta oración conmigo. Padre bueno, en esta mañana quiero pedirte perdón por mis pecados, porque he vivido de una manera que no te agrada. He vivido lejos de ti. Ayúdame a vivir desde ahora y por siempre para ti. Lávame más y más con tu sangre preciosa, porque hoy entiendo que en la cruz pagaste en mi lugar y que al tercer día resucitaste de entre los muertos, venciendo la muerte para darme vida eterna. Hoy te pido que entres en mi corazón y seas el dueño y amo absoluto de mi vida, porque quiero vivir para ti. Quiero adorarte con todo mi ser y darte siempre la gloria, la honra y la alabanza por siempre, solo a ti, mi Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque desde hoy te confesaré como mi Padre, como mi Señor y como mi Salvador. Amén, amén, amén. Si tú hiciste esta oración conmigo en esta mañana, te invito a que te pongas en contacto con nosotros a través de los números que ves en pantalla para que juntos sirvamos, celebremos y adoremos al único, digno y merecedor de gloria, Jesucristo. Aleluya. Dios te bendiga, mi hermano. De mi vida es nada sin ti. Cada momento de mi vida es oscuridad sin tu luz. Cada espacio de mi corazón es vacío sin tu amor. Cada momento de mi vida es nada sin ti. Sin amarte yo soy nada y mi vida es vacía sin tu amor. Que te encontré, yo sé que nací otra vez. Déjame amarte más, mucho más. Déjame amarte más, déjame amarte como nunca antes te amé. Te amé. Cada momento de mi vida es oscuridad sin tu luz. Cada espacio de mi corazón es vacío sin tu amor. Cada momento de mi vida es nada sin ti.
día